damos ya la palabra a Edgar y para poder empezar esto, y mañana en todo caso continuamos con las indicaciones que teníamos como para darles hoy. Edgar, te dejamos con los museólogos, directores de museos que se quieren unir. Buenas tardes, muchas gracias. Bienvenidos a todos aquí a este pequeño recorrido que vamos a hacer de fotografía para entornos culturales. Voy a presentar mi pantalla. Edgar, ¿puede ser un poquito más alto tu sonido? Ahí se me escucha mejor. Un poco mejor, como si alguien quiere comentar, si cómo están escuchando. A mí ¿Bien? ahora me escuchan mejor. Ahora mejor, ahora mejor. Creo que es el micrófono. El micrófono. Estoy queriendo compartir la pantalla, pero no me da la opción. Necesito que si me pueden Sí. habilitar la función. Listo. Ahora, ya se puede, Edgar. Ahí está. Es lo que normalmente se ve porque aquí muestra la vista del moderador. Ahora se está viendo tu pantalla, Edgar, correcto. Ok, dale. Bueno, y empezamos entonces con estas diapositivas en las que vamos a hablar un poquito de lo que es la fotografía, de cómo hacer fotos, por ejemplo, en galerías, museos, y algo de arquitectura también que a mí me tocó ya hacer desde hace varios años, registros con la profesora Gloria Velilla, entre otras personas. A ver, voy a pasar a mi pantalla, ahí estamos. Bueno, ¿en qué consiste hacer fotografía? Y básicamente en registrar un objeto patrimonial que puede ser bidimensional, una pintura, una escultura, o puede ser una arquitectura. Las complicaciones vienen con cada, con cada una de las, de las Edgar, categorías. Sí. Romildo estaba diciendo que no se escucha. Romildo, ¿podés dar un ok si ahora se escucha mejor? Ahora se escucha. Ahora realmente se escucha bien. A ver, un segundo, voy a ajustar Ahora porque sí. no me funciona el sonido. Un segundito. Ahora sí, Edgar, ahora se escucha perfectamente. ¿Ahora me escuchan? Pero yo no les escucho a ustedes. Bueno, estábamos en lo que consiste, en qué consiste hacer básicamente la fotografía de arquitectura, mejor dicho, de espacios culturales, que puede ser galería, puede ser museo, puede ser un centro cultural. Y bueno, aquí tenemos tanto arquitectura, objetos bidimensionales y tridimensionales, como ya había mencionado antes, pintura, escultura, puede ser un objeto histórico, hay muchos, según el caso. Bueno, ¿y qué es lo que necesitamos? Básicamente necesitamos una cámara, luz natural o luz artificial. Si es arquitectura, por ejemplo, a la noche, lo único que nos queda es la luz artificial que esté bien iluminado, pero en el interior normalmente utilizamos iluminación artificial. Vamos a hablar un poquito de las cámaras, de qué disponemos, porque a veces queremos registrar algo y del apuro solo tenemos una u otra opción. Tenemos el celular como un dispositivo que está al alcance de casi todos. Una cámara digital compacta que también funciona muy bien, aunque
creo que llevas la de perder ahora por el avance que hay con la tecnología móvil. Y una cámara reflex, lógicamente eso ya sería de algo ya más profesional. Lo ideal para tener mejores posibilidades sería tener una reflex, la cámara que aparece aquí en la tercera. A ver, ventajas voy a mencionar un poquitito: la portabilidad y la rapidez, economía de lo que tenemos a través del celular. O sea, es un dispositivo que la mayoría de las personas ya dispone, al menos con una cámara. Hay otras recientes con hasta 3 o 4 cámaras. Luego, la cámara compacta, la ventaja es que es portable, podemos tener en el bolsillo. También es bastante rápido. Un poquito mejor a veces la óptica, no siempre, pero eso varía mucho, depende del modelo. Hay una cierta cantidad de modelos, pero yo no estoy seguro de que la gente siga comprando cámaras compactas. La mayoría compra un buen celular y ahí se acabó el problema. Y con una cámara reflex uno tiene mayor capacidad de manejo de lo que sería la iluminación, el objetivo es cambiable y también hay una amplia variedad de filtros que se pueden utilizar en el momento de hacer la toma, ya que a veces hay brillos que se reflejan en los objetos y que estos pueden ser neutralizados con un filtro. Luego, ¿cuáles serían los contras? Contras que yo fui encontrando en algunas cámaras que utilicé. No utilizo muchos celulares, llegué a utilizar Huawei, Sony y casi siempre Sony. Las imágenes ultra procesadas. Ese es un gran problema porque ahora con la tecnología, la inteligencia artificial, ninguna de las imágenes que nos da la cámara es la fiel reproducción de la realidad. Cuando uno hace la captura, esa imagen pasa por un procesador de imagen, corrigen ciertos defectos y ya te devuelve una imagen que a veces, dependiendo mucho de la configuración que uno toma, no se parece mucho a la realidad, como por ejemplo el efecto belleza. Cuando uno toma un retrato con el modo belleza activado, el resultado suele ser muy falso. Y bueno, también el problema con los celulares es que a veces con poca luz no suelen ser muy buenas las fotos. Se realizan muchos modelos, pero son los de alta gama, realizan ese procesado, el mejoramiento de la iluminación, pero de manera artificial, a través del software. Eso en milésimas de segundo. Y luego tenemos la cámara compacta, que dependiendo mucho del modelo, si uno compra una buena va a tener mejores prestaciones. Pero lo principal es que no se le puede, por ejemplo, cambiar el lente. Viene con un lente que tiene una capacidad y a veces se puede hacer unos cuantos pasos de zoom óptico y otros cuantos pasos más de zoom digital. Algo que no se recomienda por la calidad de la imagen es pasarse del zoom óptico hasta el zoom digital, ya que en el momento de hacer zoom digital, así como en el celular, lo que uno está ampliando es la imagen que está adentro, pero no es un acercamiento óptico que se realiza a través de una lente. Entonces hay que tener cuidado tanto con celulares o con cámaras compactas al momento de hacer el zoom. Tratar de no pasar, bueno, si no importa la calidad, uno puede pasarse igual, pero va a notar la diferencia entre un zoom óptico y un zoom digital. Y bueno, el contra de una reflex, que sería para nuestro bolsillo, básicamente eso es el problema. Son cámaras costosas, uno puede
una línea de entrada puede estar por lo fácilmente de $500. Un modelo ya sea Canon, Nikon, Sony, y a medida que uno va escalando en capacidad, tiene un equipo que puede salir fácilmente solo el cuerpo $1000, solo la lente $2000, así. Pero un equipo normal para iniciar de todo, vamos a decirle de todo terreno, estaría más o menos por los $500, comprando un buen equipo ya. Con $500 uno ya podría tener un equipo nuevo con una lente kit, que se le llama. A ver, siguiente. ¿Cuáles son las lentes que... Lo importante aquí para hacer la foto siempre es en el equipo tener una buena óptica, una lente. Y las lentes que normalmente vienen en una cámara de celular, si es de una sola cámara trasera y una sola cámara delantera, normalmente vienen alrededor de 24 milímetros, que nos permite hacer fotos así de espacios amplios. Y con eso ya nos podemos defender. Están las que tienen triple cámara o cuádruple, que normalmente viene un gran angular que sería un 24 milímetros o aproximado. Luego un súper gran angular como por ejemplo el Samsung Galaxy S20, que yo creo que debe ser unos 16 milímetros ya. Y el modo retrato, o para el modo retrato se utiliza una lente teleobjetivo que yo creo que debe estar rondando los entre 50 y 70, 80 milímetros. Eso sería para los que serían celulares. El zoom, o mejor dicho, la lente que tiene una cámara compacta podría variar mucho, pero aproximadamente tienen 24 milímetros, que sería un gran angular decente. Se puede hacer fotos sin tener que alejarse demasiado. Esa sería básicamente la diferencia entre el milimetraje, por ejemplo, de un gran angular de 24 milímetros, y si uno quiere hacer una foto de grupo de personas y son numerosos, entonces cuando mayor cantidad de personas está en la escena, es menor el milimetraje que yo necesito para no tener que retroceder y retroceder con mi cámara. Ya le habrá pasado a muchos que intentan hacer la foto y hay un grupo de personas que ya no cabe, entonces tienen que retroceder, retroceder. Y es porque el gran angular, vamos a decirle que llegó a su límite, y en una foto así con numerosas personas, y si queremos captar todo, deberíamos tener un 16 milímetros, un 18 milímetros. Hay gente que también, bueno, esto por ejemplo tiene lente zoom, las cámaras compactas, que ya hablé antes sobre eso. No se recomienda superar el zoom óptico, o sea que esa lente tiene un zoom óptico que funciona a través de un mecanismo donde va saliendo parte del equipo y va ampliando la imagen, eso de manera óptica, pero luego llega a un límite y la ampliación o el zoom se realiza a través de el archivo ya que se está generando la imagen ya, o sea, dentro del dispositivo esa imagen generada empieza a hacerse zoom. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Una imagen deteriorada, porque se va ampliando eh, la imagen y no la óptica. No sé si se puede entender bien esa parte. Y luego tenemos eh, las cámaras reflex, que ya sea si fueran Canon, Nikon u otro, se venden a veces sin solo el cuerpo o a veces con una lente kit. La lente kit normalmente en una Canon uno encuentra, al menos si es de la línea de entrada, una lente de 18-55. El 18, un gran angular que nos permite hacer fotos grupales o de arquitectura, o espacios bastante amplios
y queremos tener, vamos a decirle, una vista general. Y el 50 milímetros ajustamos para hacer un retrato, por ejemplo. Luego tenemos otras cámaras que vienen, otras lentes que podemos utilizar, como la 24-105, es una lente muy buena, pero costosa de Canon. Tenemos la lente fijo o fija de 50 milímetros, que también tienen una nitidez espectacular. No suelen ser muy costosas, dependiendo mucho del modelo que uno elija. Desde desde $120 se puede conseguir una 50 milímetros para una cámara reflex. Una linda lente 50 milímetros se conseguiría más o menos por $300 de la marca Canon, 300 o más. ¿Qué tenemos con una lente fija? Pues una imagen, vamos a decirle que no podemos hacer zoom. Normalmente un 50 milímetros se utiliza para objetos, para detalles, para hacer el famoso macro, para retratos, generalmente para retratos y objetos. ¿En qué se basa la diferencia entre milimetrajes a nivel de la imagen? Un gran angular de 16 milímetros, como ópticamente se está abarcando más espacio de lo que uno puede en la distancia que está, se ve una imagen distorsionada. Sin embargo, con una 50 milímetros o superior, la proporción de la imagen captada es más parecida a lo que nosotros estamos viendo en la vida real, o sea, se parece más a nuestra percepción visual, a la proporción que vemos. Esto se nota solamente cuando uno ha probado una cámara reflex y un celular. Se nota, en el primer vistazo se nota cuando uno utilizó una lente de celular o una lente de cámara reflex. Por la nitidez y por la forma, también a veces por los colores. Como les dije, normalmente los celulares procesan algunos exageradamente la imagen, entonces se tiene algo que no es fiel 100% a la realidad. Sin embargo, una lente de una cámara reflex sí se puede obtener una nitidez increíble. Incluso a muchas personas, retratos con una lente así no les resulta agradable porque muestra hasta el último detalle, defecto que aparece en el rostro. O sea, esas manchitas, todo ese tipo de cosas se ven, son lo que serían una imagen en HD, en alta definición. Cuando uno tiene una lente de estas, por ejemplo, 24-105, 24-70, que sale más cara todavía, que son las líneas profesionales. Se puede hacer buenas fotos igual con una cámara de lente kit. Simplemente lo que va variando es la nitidez de la imagen. Cuando uno quiere detalles deslumbrantes, cuando es un objeto, y sí, un objeto, principalmente objeto tridimensional. Cuando uno hace ese zoom, puede hacer mejor los desenfoques. Aquellos que tanto quieren usar en el celular, que le llaman efecto bokeh también. Eso es mucho más fácil hacer con un celular, perdón, con una lente del objetivo, y tiene mejor calidad. El que se hace con el celular normalmente es a través del procesador del teléfono. O sea, se hace de manera artificial. Y según la marca, el resultado puede ser pobre, regular o bueno. Yo llegué a probar con un Sony y el resultado es extremadamente pobre. No pobre, extremadamente pobre. Eso depende mucho del software que tiene cada celular. Bueno, Wilfrido, ¿puedes apagar tu micrófono, por favor? Agradecemos si Wilfrido puede apagar su micrófono.
Sí, ya. Ahí creo que solucionaron. ¿Se me sigue escuchando bien? Pregunto por si acaso. Sí, Edgar. Ok, ya hablamos un poquito de lo que serían las cámaras sin entrar, sin profundizar demasiado hacia lo que es lo técnico. Yo hice simplemente como un paneo de qué es lo que se tiene, de qué es lo que uno compraría si tiene una reflex. ¿Cuál sería la diferencia entre una compacta celular o una reflex? Y bueno, aparte de tener la cámara, lo que necesitamos para hacer una captura de imágenes en galerías o museos sería tener luces, muy importante, al menos si buscamos un resultado profesional que puede ser para publicaciones, ya sea de revistas, libros, para investigación que ya me tocó hacer. Entonces es muy importante utilizar 2 fuentes de luces al menos y tener un trípode. Ya sea si uno use un celular, siempre es importante tener un pequeño estabilizador. Si no tenemos ese estabilizador, podemos de manera casera ubicar la cámara de manera a que no se mueva en el momento de hacer la captura. Aquí, por ejemplo, coloco los tipos de luces que yo normalmente utilizo. Suelo utilizar 2 flashes o 2 luces continuas. Las luces continuas son los focos, que pueden ser el foco económico o el foco LED. Yo más trabajo con focos LED de potencias bastante alta para que me pueda dar una intensidad de luz que yo pueda aprovechar mejor con la cámara, porque cuando mejor sea la iluminación, sea reflex, sea celular, siempre la calidad de la imagen va a ser mejor por la sensibilidad. La sensibilidad que tiene la cámara es el famoso ISO, que se le conoce, que normalmente si uno utiliza una buena iluminación puede trabajar con una sensibilidad ISO de 100, por ejemplo, 200, y cuando ya la intensidad de luz ya no es suficiente, empezamos a subir a 400, 800, 1200. Dependiendo mucho de la marca de la cámara o el tipo de cámara, se van a empezar a notar como lluvias, como pequeños granos dentro de la foto. Cuando está muy elevado el ISO, eso es lo que pasa. Y es lo que van a encontrar con una foto tomada con celular a la noche. Si no hay definitivamente luz, va a mostrar una imagen donde se entiende algo, pero está llena de puntos que son puntos producidos por la alta sensibilidad que se está usando en la imagen. Entonces, cuando mayor sea la sensibilidad que se está utilizando, peor va a ser la imagen. O sea, la calidad, en eso se va a resentir. Entonces, es muy importante para eso una buena iluminación. También podemos usar iluminación natural a través de una ventana. Y condiciones ambientales, o sea, con qué nos vamos a encontrar cuando nos vamos a la galería. Bueno, por ahí sí es una galería en la que yo, por ejemplo, ya esté todo el tiempo. Voy a conocer qué tipo de luces tengo, en qué horario yo puedo hacer, si voy a usar solamente una luz natural, en qué horario yo puedo hacer una buena foto. Entonces, pero normalmente cuando te contratan, a veces uno ya es por el apuro, o sea, en el último momento, entonces tenés que ajustarte a lo que encontrás. A veces hay iluminaciones cálidas, a veces hay iluminaciones frías. Generalmente en las galerías y los museos utilizan iluminaciones cálidas. Entonces, eso, por ejemplo, va, vamos a decirle, en sentido contrario de lo que yo, por ejemplo, utilizo para iluminar, por ejemplo, el flash, que es una luz blanca, es una luz fría. Voy a explicar un poquitito más sobre la cuestión. Para objetos necesitamos tener un fondo neutro en lo posible, una luz equilibrada,
y cuidar los balances de blanco. Estos balances de blanco están relacionados con la temperatura del color. Si estamos usando un foco de esos que son amarillentos, que le llaman luces de tungsteno, el foco común o los dicroicos y todo eso, esas luces normalmente alteran la temperatura de la foto y uno obtiene una foto con una tonalidad rojiza. Y para eso se configura el balance de blanco. En el celular normalmente suele ser automático y vamos a decirle que el cerebro del celular te va eligiendo por uno mismo qué balance de blanco utilizar. En una cámara reflex eso se hace a través de unas opciones predeterminadas o uno puede personalizar según el gusto de cada uno. ¿Qué es lo que hace el balance de blanco? O sea, uno toma una foto y si la luz captada es muy fría, vamos a notar que la foto es azulada. Y si la luz captada es muy cálida, vamos a notar una foto muy rojiza. Y si comparamos lo que vemos con lo que tomamos con el celular, vamos a notar que no es fiel a la realidad. Por eso se usa el balance de blanco o el equilibrio de blanco. ¿Cómo sería la posición ideal para hacer, por ejemplo, un cuadro, una pintura, o algo bidimensional? Aquí arriba estaría la representación de lo que sería la pared. Aquí tenemos el objeto bidimensional, que sería un grabado, una pintura al óleo, etc. Y tenemos nuestra fuente de luz que debemos colocar a 45. Aquí tenemos la cámara y a los lados, izquierda y derecha, a la misma distancia tenemos a 45 grados una luz y la siguiente luz. Las dos luces a 45 grados. Puede resultar que no, que no tengamos esas dos luces. Supongamos que se nos quema una luz y que tenemos que hacer ya sí o sí la foto. Entonces tendremos que alterar el ángulo y tratar de hacer una foto con una sola iluminación y en la que el brillo del rebote de luz no afecte la calidad de la foto. Porque hay pinturas que tienen otra vez como un barniz, una cobertura, a veces tienen vidrios también los cuadros, y todo eso afecta la luz, la iluminación, el reflejo de la luz. Por eso entonces es importante utilizar adecuadamente los ángulos, porque si yo dejo a 45 grados, el rebote de la luz se va a ir para el lado opuesto. Y aquí el otro también a 45 grados y el rebote de luz se va a ir al lado opuesto, no hacia la lente. Porque si tengo yo un flash por sobre la cámara y le disparo directo, la luz se va a reflejar, o sea, se va a ver como un destello brillante en medio del cuadro. Cuando es una pintura que el pigmento es muy brillante. A veces sucede con óleos, a veces sucede con acrílico. Creo que el único que se salva es la témpera y el grabado. Y peor todavía si tenemos un vidrio encima del cuadro, o sea, enmarcado con vidrio que no sea mate, porque el vidrio mate disminuye el brillo que tiene una foto, un cuadro, pero no del todo. Y en esos casos es donde ya cuando hay demasiado brillo y uno busca y rebusca, simplemente se coloca un filtro, que sería un filtro polarizador en la lente de la cámara, y con eso se disminuye esas luces brillantes eh, que se producen por el destello de la luz y el material que estamos fotografiando. Esto sería
la configuración que normalmente viene en una cámara compacta o una reflex. En el celular ni vamos a ver esto. Puede que en algunas cámaras vengan en las opciones de personalización cuando uno hace en modo manual. Tenemos el automático, donde la cámara es la que decide qué temperatura de luz se va a utilizar. Tenemos la configuración de luz del día. Tenemos la configuración de sombra, el día nublado, la lámpara de tungsteno, el flash y el personalizado. El personalizado se suele hacer tomando una foto con una tarjeta blanca o gris, o una tarjeta de colores. Normalmente se usa ya para foto estudio. Esto normalmente a veces no llegamos a tener, simplemente nos guiamos a ojo. Miramos el objeto, lo que estamos viendo en la vida real a través de nuestros ojos, hacemos una captura, vemos que la foto está muy azulada, entonces cambiamos la configuración hasta que encontremos el ideal, porque a veces ni siquiera el personalizado nos da algo que realmente sea fiel. Y esto depende mucho de la iluminación que se está usando en el ambiente. Cuando se tiene una luz, por ejemplo, muy cálida. Cuando tenemos un reflector de esos amarillos que son cálidos. Voy a mostrar ahora lo que sería la temperatura de color, que se mide en grados Kelvin. Tenemos el más cálido, que sería el foco común, el tungsteno, 2700 a 3000 grados Kelvin. Un fluorescente puede tener 4000, es una luz un poco más blanca, pero no llega a ser azulada. Tenemos la iluminación del sol, que está en el medio, 5000 grados. El flash de la cámara, el flash profesional, tenemos que tiene 5500 grados Kelvin. Es una foto ya más, es una luz blanca, más intensa. Y luego tenemos ya las luces que son, por ejemplo, del día nublado, esos días grises, donde las imágenes captadas pueden estar un poco azuladas si uno no utiliza un filtro. Luego tenemos la sombra, que siempre tenemos que fijarnos bien. Objetivamente, cuando vemos un árbol y hay una persona que fue fotografiada en la sombra del árbol, siempre se va a ver azulada la persona. Para eso entonces se utiliza el balance del blanco para controlar la temperatura del color. ¿Y cómo funciona esta temperatura del color? Así para entender un poquitito más. Si yo tengo un ambiente con una iluminación de luz común, el tungsteno, el resultado va a ser cálido. Entonces, ¿qué es lo que hace la cámara? Contrarresta esas luces cálidas con luces frías, de tal manera a equilibrar, a neutralizar ese exceso de, vamos a llamarle rojo, con azul. Entonces contrarrestan eso y se obtiene una imagen mucho más realista. Sin embargo, si tenemos una sombra, un día nublado, las luces van a hacer que se vea más azulada la foto. Si no le aplicamos un equilibrio un balance de blanco. Entonces, ¿qué es lo que hace la cámara? Aumenta la cantidad de luces cálidas para contrarrestar las frías y llegar a un término medio. En eso consistiría el balance de blanco. Esto realiza la máquina según la configuración que nosotros utilicemos. Si salimos al parque y está nublado, queremos hacer retratos, tenemos que utilizar el balance de blanco correspondiente al día nublado y así conseguir una foto equilibrada. Porque si le dejamos en automático, puede que consigamos también un resultado relativamente bueno, pero a veces no es muy preciso. Entonces, siempre es importante. También tenemos la opción del manual para las cámaras reflex. Pero eso es
paso un poquito más complejo, más largo. Entonces, con saber manejar en una cámara estas, ay, perdón, me fui muy a... Aquí están. Estos pequeños iconos vamos a ver siempre. AW, que sería el automático. El símbolo del sol es la luz del día, para los ambientes así, vamos a decirle que normales. Sombra, si estamos en una sombra y la persona retratada va a estar, por ejemplo, en la sombra de una casa o de un árbol. Y luego tenemos la nube que representa los días nublados, el flash que está representado con un icono como un rayo, el fluorescente y el personalizado, la luz de tungsteno también. Esos son los iconos que tenemos que reconocer en la cámara en el caso de que queramos utilizar otra opción que no sea la automática, porque predeterminado siempre está el balance de blanco automático. Bueno, paso otra vez a la siguiente. Y bueno, vamos a ver cómo podemos hacer la captura, por ejemplo, de objetos, de pequeños objetos que a veces los museos, según el caso, pueden tener algún artefacto histórico. Eso necesitamos, por ejemplo, si vamos a hacerlo bien para un catálogo, necesitamos una caja de luz. Estas cajas de luces se venden en lugares para fotografía, se pueden conseguir en Amazon, no suelen ser muy costosas por el tamaño que tienen, vienen con una iluminación arriba, a veces opciones también para los lados, y se puede doblar y guardar y llevar en la mochila. Puede salir $20, $40, dependiendo mucho de la marca y de la iluminación que uno elija. A veces vienen con un reflector LED y que con eso ya se puede hacer una foto. Puede tener el fondo blanco, puede tener el fondo azul, el fondo verde. A veces vienen con variados fondos para utilizar. Y pueden servir, como dije, para hacer, por ejemplo, la foto de un catálogo. Y podemos hacer con un celular simplemente. Podemos utilizar también una cámara reflex. Siempre, siempre cuando se va a utilizar este tipo de cajas de luz y se va a hacer la toma con el celular, utilizar un trípode para obtener una buena foto. Porque a veces tomamos con la mano y al presionar estamos en constante movimiento. Cuando la luz no es lo suficientemente intensa para captar, los celulares automáticamente aumentan el tiempo de exposición de una foto. ¿Y qué es lo que sucede? Que la imagen sale movida. Entonces vamos a tener una imagen que en la pantalla del celular no nos vamos a dar cuenta de que salieron movidas, porque la pantalla suele ser de 5 o 6 pulgadas. Pero cuando veamos en la computadora, vamos a encontrar que es una foto inútil, porque va a estar movida y no nos sirve. Por eso es muy importante utilizar un trípode. Yo tengo uno baratito que había comprado para videollamadas incluso, donde uno puede enganchar el celular y tiene la patita que se puede colocar. Entonces uno realiza, incluso yo le recomiendo que utilicen el temporizador para disparar. No al presionar el celular porque ahí se mueve. Entonces ponerle a 5 segundos, activar y que el celular dispare. Con una reflex también es importante utilizar un trípode para obtener la mayor nitidez posible. Si no tenemos una caja de luz y tenemos que hacer la foto sí o sí, porque el tiempo o por lo que fuere apure, podemos utilizar una silla, una cartulina, por ejemplo, y un pequeño papel o tela blanca en la pared. Y de esa manera ya podemos tener un objeto tridimensional capturado con una luz bastante equilibrada. Suele ser una iluminación muy agradable y muy apta para hacer objetos tridimensionales, ya que cuando vamos a utilizar objetos tridimensionales podemos utilizar una fuente de luz como dos fuentes de luz, pero siempre una va a ser más suave para que el cuerpo que se vea
tenga ese volumen que necesitamos que se vea y no que tenga la misma intensidad y se vea algo plano finalmente. Entonces lo ideal sería una luz, ya sea natural de una ventana o de un reflector, que tenga un filtro otra vez encima para que la luz sea suave. Ese filtro puede ser una sombrilla, o sea, un suavizador, o puede ser un pequeño papel o una tela para que esa luz salga mucho más suave. Del otro lado, si no queremos o no tenemos una luz, podemos utilizar un pedazo de papel blanco en contraposición. Entonces la luz que viene de un lado rebota por ese papel blanco y le aporta un poquitito de iluminación al objeto en el lado más oscuro, para que no salga tan oscura esa parte. Y aquí tenemos, por ejemplo, bueno, un ejemplo de un cuadro que yo había registrado. La técnica estaba hecha con sintético, tenía mucho brillo, fue muy complicado hacer porque yo tenía que cambiar, además de tener las dos luces, ir mudando el ángulo de la cámara para no captar. Siempre también es importante que uno tiene que tener tanto al mismo nivel la cámara como el objeto o el cuadro, ya que si la cámara que va a capturar está o más arriba o más abajo, se va a notar una distorsión en la imagen, que suele ser por la perspectiva. Entonces lo ideal sería que esté en un ángulo así recto, así como la cámara. Puede resultar que la foto o el cuadro esté allá arriba en la pared y no se pueda bajar. Entonces vamos a tener que, a través de Photoshop, hacer esa edición y equilibrar ese desfasaje que muestra la perspectiva, porque si le hacemos la foto, siempre la parte de abajo se va a ver un poquitito más, como más cerca y más grande, y la parte de arriba un chiquitito más, se nota la distorsión. Voy a mostrar otra imagen. Aquí, por ejemplo, esta es en un caballete y se puede notar algunos brillos, pero que ya no pude evitar porque se tenía que hacer la foto sí o sí. No tuve mucho problema para editar, ya que traté de ubicar la cámara con la misma inclinación que tenía el caballete. Entonces, uno tiene que siempre buscar el lado, o sea, se nos van a presentar casos y casos y cada uno tendrá, ¿verdad?, su forma de resolver. Esta, por ejemplo, es muy buena la iluminación del lugar. Estaba en una pared y no presentó mayormente problemas. El blanco salió, bueno, tenía un poquito de polvo, ¿verdad? Se ve en la foto, pero eso ya no es responsabilidad del fotógrafo, eso ya es otra historia. Pero el resultado es muy bueno. También tenemos, por ejemplo, y me tocó el caso de hacer objetos, o sea, esculturas. Esculturas que vamos a llamarle así de formas irregulares, no necesariamente, era un conjunto escultórico. Y acá tenemos dos problemas principales. La iluminación que puede tener el lugar. Este estaba en un pasillo, en una galería. El espacio era muy reducido. Entonces se necesitaba sí o sí de una lente de gran angular para poder captar todo en una sola toma. Algo que no voy a mostrar porque el resultado no fue muy bueno, ya que en una foto no debería de haber muchos elementos que no sea el principal que voy a fotografiar, al menos si va a ser para un catálogo. Ahora simplemente para captar nomás el lugar, bueno, que salga todo lo que aparezca, las sillas, las mesas, todo. Pero si es para un catálogo, debería de ser algo como mucho más centrado en el objeto. Entonces, es importante no solamente hacer el conjunto
sino también los detalles. Con celulares se pueden hacer muy buenas fotos, así cuando el espacio es reducido, porque generalmente vienen con un gran angular. Aquí tenemos más imágenes, son detalles, y como ven, se ve el fondo, que hay como que demasiada luz ya, porque el objeto estaba en la sombra. Entonces hay que equilibrar eso. Eso se obtiene solo con una cámara reflex. Con una compacta dudo, y con un celular también dudo que uno, a no ser de que sea uno de alta gama y bueno, por ahí salga bien. Pero normalmente esto ya uno, la exposición va eh, haciendo de manera manual y exponiendo como para que el objeto cercano sea bien iluminado, y ocurre una descompensación cuando en el fondo aparece un espacio que está iluminado, por ejemplo, con el sol. Entonces ahí tenemos una pérdida de información, que es cuando salen esas imágenes blancas de fondo. En interiores, aquí por ejemplo, esto es un retablo de una iglesia que fue restaurada. Por ejemplo, aquí utilizan las luces que son del tipo tungsteno, son luces cálidas. Entonces, eh, como verán, los colores están como muy saturados, a pesar de que uno utilice el balance de blanco automático o lo que fuere. Como no fue una sesión de fotos preparada, era llegar al lugar, fotografiar con la luz que se disponía y con el equipo que se disponía. Entonces estaba hecho con la iluminación del lugar. Pero con esa cuestión de un poquitito saturada de, aparte que los objetos eran dorados. Entonces es difícil evitar en una situación así la calidez de la foto. Va a tener siempre Aquí los detalles, era un lugar donde la iluminación era más de decoración. Entonces se veía todo muy espectacular, pero cuando queríamos hacer detalles sí o sí, entonces se tenía que utilizar una configuración de exposición un poco más larga, usar el trípode, a veces la sensibilidad ISO tenía que estar un poquito alta también, ya que eh, también uno no podía pasarse todo el día para hacer una foto, entonces tenía que ser un poquito rápido. Vamos a ver un poquitito lo que sería en arquitectura. Estuve pasando ya por objetos, por bidimensionales. Yo también hice sobre arquitectura. La empresa en la que trabajo también suelo hacer, pero suele ser una arquitectura más industrial, más agroindustrial, de galpones gigantes, etc. Aquí, por ejemplo, son imágenes que había captado también para un registro. Y lo importante siempre es la iluminación cuando es de fotos de exteriores, saber en qué horario uno va a ir. Por ejemplo, no tendríamos el mismo resultado si tomáramos la foto, por decir, a las 12 del mediodía. Esta, por ejemplo, vemos la del Hotel Guaraní, como la iluminación, o las sombras, mejor dicho, proyectadas por la orientación del sol, dan como un ángulo de 45 grados más o menos. Serían de algo hecho, por ejemplo, a las 3, 3:30, 4 de la tarde. Antes del atardecer, o si es a la mañana, hacer más o menos alrededor de la media mañana, ya que al avanzar la mañana el sol se va ubicando en un ángulo que es de 90 grados por encima del objeto, y las sombras serían muy, muy irregulares. O sea, puede que salga algo interesante, pero eso ya es una cuestión artística. Lo ideal sería que la iluminación pueda hacer resaltar
al objeto, a la arquitectura, pero sin llegar a la sombra a interferir en eso. Permiso, Edgar, si me permitís. Sí. Justamente este tema quisiera que tengan en cuenta los museos que participan generalmente en Noche de los Museos y que lo harán también este año, porque vos sabés que la foto del museo, la foto principal de la fachada, es una de las fotos principales que solicitamos a los museos participantes, ¿no? Entonces, si podés aprovechar y hacer algún comentario al respecto también dirigido a eso, ¿verdad? Como para que tengan en cuenta todo esto que estás mencionando para poder realizar o proveernos de esa fotografía que es sumamente importante para nosotros. Gracias. Ok, ok. Bueno. Para hacer la fachada, por ejemplo, o la entrada del museo donde aparece el logo o el elemento destacado, siempre es importante la buena iluminación. Tenemos que tener en cuenta hacia qué lado, vamos a decirle, de donde aparece el sol o donde se oculta, está físicamente el lugar. Por ejemplo, si la fachada mira hacia el noreste, al noroeste, supongamos que esté mirando la fachada hacia el noreste. Lo ideal sería hacer a la mañana la foto, ya que a la tarde el sol estaría del lado opuesto y nos produciría el efecto de contraluz. Entonces, más va a resaltar el fondo que la fachada o la arquitectura del lugar. O sea, lo que nosotros estamos queriendo mostrar va a estar en la sombra y no va a ser buena la foto. Entonces, eso sería uno de los factores muy importantes, la iluminación, ya sea natural o una iluminación artificial a la noche. Si van a hacer a la noche porque pusieron unas muy buenas luces y está todo muy bueno, es importante entonces si van a hacer a la noche que usen un trípode, si van a hacer con celular, y hacer varias capturas. Uno con una configuración automática, el otro en modo noche y así sucesivamente, según la opción que tenga el celular. No casarse con una sola opción. Entonces uno cuando descarga en la computadora puede tener varias opciones de selección. Luego tenemos, aparte de la iluminación, el encuadre que uno utiliza. Si va a hacer una fachada, por lo general se recomienda que sea en modo gran angular, sin hacer zoom. Puede que agarre más cosas de lo que sean necesarias porque ahora podemos recortar con Photoshop o con cualquier programa. Lo importante es no perder a veces detalles. Si se tiene más detalles, mejor, al menos si es una foto general. Si es un detalle, sí, podemos utilizar el zoom hasta donde pueda la calidad llegar buena y hacer. Supongamos que sea solo la entrada, entonces yo puedo colocarme o acercarme para captar solo esa entrada. Es importante siempre jugar con eso, hacer más de una opción, detalles, eh, un plano general y luego el ángulo de cómo está colocada la imagen. Si es un lugar pequeño y yo le quiero, eso ya es subjetivo, le quiero dar una sensación como de mayor espacio, mayor tamaño, entonces yo tengo que colocarme al ras del suelo con la cámara. Entonces se obtendría una foto como la que estamos viendo. Por ejemplo, a la derecha tenemos, a la izquierda, perdón, tenemos un imponente Nautilus que se ve gigantesco porque está hecho en un ángulo que se le llama de contrapicada. Y luego tenemos ahí también el Hotel Guaraní, que por la- porque estoy en la calle y no tengo otra, no era con dron, entonces tendría que ser una foto también de contrapicado. Y eso hace resaltar más la arquitectura también, lo hace ver mucho más imponente.
También se puede hacer eso con una fachada de la entrada de un museo, darle mayor destaque, hacer que sea imponente, y para eso tengo que evitar colocarme a la altura de nuestros ojos, tengo que bajar hasta el suelo y a partir de más o menos el ras del suelo buscarle el ángulo ideal y vamos a tener una foto imponente de nuestra entrada, de nuestra galería. Está también lo opuesto cuando a veces queremos mostrar detalles que se ven solo desde arriba. Y en ese caso, si no es con un dron, tiene que ser subido a una escalera o estando en el balcón del vecino de enfrente, algo por el estilo. Entonces tendríamos una visión como de una maqueta del lugar, visto desde arriba para abajo. Eso mucho depende de lo que uno quiera mostrar. Que si quiere magnificar algo, hace al ras del suelo en un contrapicado. Si quiere mostrar más detalles, pero desde el punto de vista aéreo, entonces a eso se le llama plano picado, que sería el ángulo hacia abajo. Entonces sería otro el efecto, pero son técnicas que se utilizan para hacer fotografía de espacios así exteriores. El plano general, el plano así detalle, el picado, el contrapicado. Hay varios. Esto de los encuadres y de la composición es como para hacer un curso aparte otra vez. Lamentablemente no tenemos tanto tiempo para poder ver cada uno de esos detalles. Tampoco es recomendable ver todo de una vez porque no se queda nada. Aquí vemos, por ejemplo, arquitectura, pero tenemos, por ejemplo, una luz a la mañana de más o menos a las 9:30. Igual, a veces tenemos que adaptarnos porque no podemos evitar la sombra que dan, vamos a decirle, los árboles del lugar porque están pensados para eso. Entonces, aquí, en esto, uno tiene que empezar ya a jugar con las luces y las sombras que van a estar presentes, ya sea por la arquitectura o por los elementos paisajísticos que están en el lugar, los árboles, los arbustos, cualquier detalle que esté ahí puesto. Muchas veces yo lo que sospecho es que esos árboles ya estaban ahí, entonces simplemente no se tocaron en el momento de la construcción. Es importante siempre hacer un plano general. Voy a mostrar otra vez. A ver. Ese sería el plano general. Y luego tenemos ya un detalle del interior. Es importante tener la visión o la vista interior como la exterior, dependiendo mucho del caso. Hay casos donde solamente se puede ver el exterior, pero en este caso, como la arquitectura va jugando con esa especie de transparencias, esas aberturas, entonces permite que uno pueda ver desde adentro como desde afuera y poder aprovechar mejor esa experiencia visual que genera tanto la arquitectura como lo que tenemos en la naturaleza, que por ejemplo aquí sería el cielo, la iluminación del día. En el interior, ajustarnos a lo que nos toca. Aquí, por ejemplo, la foto se tuvo que, para ver la mayor cantidad de detalles, tuve que utilizar el trípode, el ISO muy alto, la exposición prolongada, y era con cronómetro para que no salga movida. Aún así, se nota rara la imagen, hay pérdida de información donde hay saturaciones de luces. El lugar se ve espectacular para nuestros ojos, pero para los detalles que busca la cámara no es lo mismo. Entonces, yo con una cámara puedo captar y vamos a ver como un juego de luces, una cosa muy agradable, pero así a nivel diseño no se pueden apreciar los detalles. Entonces esto tiene como dos caras. Una cara que sería lo que es en la realidad, en el espacio físico, que a veces no vemos porque hay un juego de luces que nos da la sensación de que las cosas son o más grandes o más pequeñas.
etc. Esta imagen, por ejemplo, yo capté en lo que sería, antes se llamaba Padena, ahora se llama Teletón. También es el mismo lugar. Aquí vemos un pasillo con las luces y sombras generado por los árboles y por la estructura misma que tiene el lugar. El pasillo, que también tenemos luces naturales que vienen en la parte superior y algunas aberturas a nivel del suelo que hacen como un efecto bastante extraño. Entonces aquí hay que equilibrar la iluminación intensa que tenemos afuera con la tenue iluminación que tenemos adentro. Adentro teníamos iluminación normal que nosotros, nuestra vista se acostumbra y se adapta y vemos lo que necesitamos y es agradable. Pero cuando hacemos la foto hay como una pelea entre las sombras del interior y la iluminación, la intensidad de luz que podemos tener a través de una ventana. Eso es muy a veces complicado de equilibrar y tenemos que captar o uno u otro, o tenemos también la opción de utilizar lo que se conoce como HDR, que es una tecnología que utilizan las cámaras ahora. Van a encontrar que tienen HDR activo. ¿Qué hace? Hace 3 capturas, por así decirlo. Varias capturas. Donde en una captura hace la mejor iluminación posible de lo que más está brillante. En el lado opuesto, la mejor iluminación posible de lo que menos está iluminado, de lo que más sombrío se ve, y los pasos intermedios. ¿Qué se hace a través del software? Se mezcla todo eso y se tiene una imagen equilibrada, pero artificial. Es equilibrada pero artificial. Se ven todos los detalles de todo, pero no es una imagen muy natural que digamos. El resultado se nota que tiene algo raro. Bueno, y ahora podemos dejar lugar a las preguntas por si haya. No sé si me pasé el tiempo. Creo que era 1 hora o algo. Soy todo oídos. Bueno, Edgar, muchísimas gracias desde ya por esta excelente presentación y vamos a dejar abierto realmente. No encontré preguntas en el chat, pero voy a dejar abierto por si alguien quiere hacer alguna pregunta en este momento. Pueden habilitar sus micrófonos. Voy a habilitar también yo mi cámara para que todos me puedan ver. Bueno, evidentemente que parece que no hay alguien en el chat. Está todo muy claro, dice aquí Carlos de Oliveira. Justamente como mencionó Laura González, que está en la parte de coordinación. A ver, un segundito. A ver, aquí hay varias consultitas. Dice, para fabricar una caja fotográfica, ¿qué tipo de iluminación, foco es recomendable utilizar? Después, ¿cómo se sacan mejores las fotos de objetos tras cristales? Bueno, una caja de luz se puede fabricar manualmente en la casa utilizando, por ejemplo, cartón. Tiene que ser una caja que esté abierta en el lado principal donde se va a hacer la toma. El fondo tiene que ser cerrado y allí le ponemos una cartulina. Arriba y unos costados podemos hacerle agujeros por donde van a entrar la luz, dependiendo mucho de la cantidad de luz que vamos a utilizar. Le dejamos como unas ventanas cubiertas con papel otra vez, papel blanco siempre, arriba y en los costados. Algunos tienen solamente arriba y puro blanco en los costados y abajo, porque esa luz que cae rebota dentro de la caja y hace que se equilibre. Entonces, se puede utilizar, por ejemplo, una luz
de estos que se venden en el que se usa para escritorio. Yo había comprado uno por justamente esta luz que me ilumina. Es un reflector que yo compré de una casa de iluminación y es el que viene y se le sujeta al escritorio y tiene como un brazo que va uno moviendo el lugar y una lámpara y adentro viene un foco LED. Yo le puse un foco LED que yo utilizo también acá en casa, es de lo que se vende en supermercados. Para que me dé esa suavidad que tiene, se le puede poner un filtro encima, que puede ser un papel o una tela blanca. Yo utilicé, porque es lo que más tengo ahora en casa, un tapabocas blanco, le puse. Y con eso hice que esta luz sea mucho más suave, porque si yo le saco, a ver que no se me caiga toda la luz, ahí tengo otro efecto. Efectivamente. A ver, un ratito. Ese es un foco LED de estos que se venden en el súper, que son de plástico, que salen 15, 20 según la potencia. Es mejor cuando van a hacer fotos de objetos tener una potencia buena, no utilizar los de 5 watts y eso. Hay que utilizar los de 9, 10, de esos que equivalen a un foco de 200. O puede ser también un foco común de 200. Lo malo es que ahí eh, la imagen puede salir muy cálida y uno tiene que dominar el balance de blanco. Voy a colocarle otra vez. Edgar, una Sí, consulta, pero ahí vos decís uno de 200, pero también ahí se puede elegir luz cálida o luz fría cuando uno compra un foco. Y entonces saldrá más amarillento o más azulado. así mismo es. Lo ideal yo uso luces blancas para lo que es foto de objetos, cositas así. eh, para retratos también utilizo porque es un poco más amigable. Considero que la luz blanca es más amigable. Dice luz del día, es como la luz del sol. Es una luz bastante equilibrada porque la luz cálida eh, como distorsiona mucho el color. Si uno quiere tener una habitación con luz agradable, es una luz cálida. Pero si quiere maquillarse la persona frente a un espejo donde hay una luz cálida, nunca va, yo creo que el resultado va a ser malo después. Por eso siempre se recomienda para tener mayor fidelidad del color, algo blanco. Eso era por el lado de lo que sería la caja de luz. Puede ser eso, puede ser un foco, un portafoco. Hay o sea, soportes de luces que se venden también en casas de fotografía. Ahora, por ejemplo, vienen en forma de anillos que también se puede utilizar. Se usa para videoconferencias. Esas luces también pueden servir. Esa ya viene equilibrada, le puedes elegir la temperatura, suele ser bastante más, tiene más opciones. Y luego la otra pregunta era La otra sobre pre- objetos eh, brillantes. sí, ¿cómo sacar objetos que estaban tras un vidrio? Sí, ahí la clave está en la dirección que tiene la luz, la fuente de luz. Por eso es importante utilizar un ángulo adecuado de iluminación, porque esa iluminación va a rebotar y se va a ver como un brillo sobre la superficie. Entonces es complicado a veces. Yo recuerdo que una aplicación de Google tenía la opción de hacer fotos y creo que yo hice con un celular en aquella noche los museos donde todavía eran buses y fue en ¿cómo se llama? El museo que solía estar abierto a veces nomás, el Juan Sinforiano Bogarín. Siboriano Bogarín, sí. Y tenían objetos históricos, creo que era del Mariscal, no sé si era Pancha Garmendia, cosas alucinantes para mí, ¿verdad? Y yo quería hacer y tenía ese brillo. Entonces la aplicación hace cambiarte el ángulo, hace hacer dos tomas, uno de un lado y otro de otro lado, y mezcla y te muestra una imagen sin ese brillo que tiene el objeto
Por ejemplo, yo muestro el celular y de acuerdo al ángulo que yo coloco, se nota ya la luz que está brillando. Entonces, si el juego hay que cambiar el ángulo y buscar un ángulo donde uno no capte. Lo mejor es, si se va a hacer con un celular, simplemente cambiarse de posición, variar un poquitito, ya sea un poquito más abajo, un poquito más arriba, hasta que desaparezca el brillo. Esa es una opción. Si yo tengo la manera de controlar la iluminación del lugar, entonces lo que tengo que hacer es cerrar todas las ventanas y apagar todas las luces posibles y dejar solamente una fuente de luz, porque todas las luces del ambiente se van a reflejar en ese vidrio que suele ser un vidrio común. Entonces, la luz que yo tengo acá rebota por la pared y esa luz otra vez rebota hacia el vidrio. O sea, no es que de un solo lado nos va a venir el reflejo. Podemos tener reflejo de muchas partes según la... ¿Sí? No, se desconectó nomás, Edgar. Ah, ok. Bueno, dependiendo mucho de la cantidad de luces que tengamos en el ambiente, por eso, si podemos controlar la situación, supongamos que tengamos un nicho en una sala de un museo, lo ideal sería cerrar todas las ventanas, todas las puertas hasta el más mínimo brillo que tengamos, tenemos que tapar y tratar de tener una sola fuente de luz, incluso que sea direccionada, no un foco así prendido, porque el foco tira la luz hacia todos los ángulos y esa luz va a rebotar otra vez por la pared o por el vidrio de la ventana y ese brillo después se va a ver en la foto. Así funciona. No parece así a simple vista, pero cuando analizamos la imagen vemos muchas manchas que no sabemos de dónde son y son esos brillos que dan los objetos que están a los alrededores, incluso el color. Hay que tener mucho cuidado. Si uno tiene un mueble de color rojo, como a mí me pasó una vez, en el lado opuesto donde estaba la escena. Pero ¿qué pasó? La luz rebotaba y las fotos me salieron todas con un pigmento rojo. ¿Por qué? Porque había un sofá de color rojo que justo se ve ahí en el fondo. Es un granate rojo. Pero todas las fotos me salieron con un pigmento rojo. Y es porque hay como se le dice en pintura, en artes visuales, la interacción cromática entre los elementos, los objetos. O sea, la luz de una camisa azul rebota por los objetos que están en su alrededor y que puedan ser, vamos a decirle, parte de ese reflejo. Em, Algo muy curioso, y esto sucede no solamente con luz natural, sino también con artificial. Una vez vi una foto de la reina Isabel de Inglaterra y estaba con un vestido que era como un verde limón, muy brillante, y ella se iba en un auto descapotable. Entonces yo accedía o miré varias fotos y una de ellas estaba bien cerca y se notaba que su cuello estaba verde por el rebote de la luz que tenía la cara. Después nomás yo descargué la foto, puse en Photoshop y oculté todo lo verde que tenía la ropa, se quedó solamente la cara y la cara estaba verde. Porque la luz del sol caía sobre la tela y eso rebotaba por todos lados. Y nuestro cerebro se acostumbra nomás a que tenemos la cara rosada o algo por el estilo, la ropa de color, entonces ya vemos todo en ese color. Pero si miramos objetivamente en una foto, vamos a ver que todos los objetos tienen incidencia del color que le está más cerca. Entonces hay que tener mucho cuidado en una escena y supongamos, como dije hace rato, es un nicho que tiene vidrios, entonces lo ideal sería una iluminación como estas lámparas que yo tengo tiene como una caja así y adentro el foco, entonces se va direccionado más hacia donde apunta el reflector y no hacia todos los lados que va a hacer otra vez que se poluya de luz la escena. Entonces, esa sería una forma ideal de hacer
una foto sin gastar muchos recursos dentro de una galería. Y en el caso de que no podamos modificar la luz, como dije hace rato, es buscarle el ángulo adecuado para evitar todas esas luces. Porque yo creo que el vidrio que tiene disminuye en un 50% la nitidez de la imagen que está del otro lado. O sea que se ve una cosa como suave ya a través de un... Y igualmente si es vidrio antirreflejante, creo que el resultado es el mismo. Siempre hace rebotar algo de luz. Bueno, no sé si aclaré la duda de la persona que me preguntó. Bueno, hay otra, si es no, que me envió un mensajito. Hay otra pregunta que dice, Lorena Smith dice, ¿se recomienda foto panorámica en una sala? Y eso dependiendo mucho de lo que uno quiere mostrar en una sala. Por ejemplo, si es una sala de exposiciones y yo voy a escribir un artículo o me piden para un artículo donde va a estar toda una serie de pinturas de un artista o de varios artistas, entonces yo quiero dar un panorama general de cómo es, se recomienda usar unas fotos en gran angular. Ahora, si yo solamente quiero mostrar un grupo de fotos o un grupo de grabados, supongamos una exposición de Gloria Velilla, y ella tiene 2 obras así, un díptico, entonces ahí es mejor más hacer un poco más. Con el celular es más complicado porque sí o sí va a salir distorsionado, pero lo ideal sería que no sea el ángulo muy abierto para sentarse más en la foto. Normalmente el celular tiene a veces zoom, algunos celulares tienen zoom digital, los que tienen una sola cámara, eh, que no es recomendable, pero si no hay de otra, eso es lo que tenemos. Se puede hacer también una foto acercándose un poco más y luego recortando nada más con Photoshop o con algún software. Pero va a depender mucho del caso para hacer con un ángulo bien abierto o algo más cerrado. El ángulo abierto es para contextualizar, sirve para mostrar lo que hay, el lugar que se está. Y el detalle es más para mostrar específicamente algo, algún punto de interés que uno tiene. Como dije hace rato, en la exposición, supongamos que sean varios artistas, yo solamente quiero captar un artista en específico, entonces me acerco más a esa imagen. Y si no, para mostrar el general, eso sería lo ideal. Se le llama plano general al encuadre. Un plano general donde se muestra todos los detalles posibles y se contextualiza de esa manera. Perfecto. Hay otra, bueno, hay un comentario, dice Ro Burgos, dice, todo muy claro, en teoría lo que necesitamos es un buen equipo y un buen manejo de luz. Dayana dice, por ejemplo, en el sitio Memorial 1A, la escalera estaba bajo un cristal donde uno se sitúa, pero al sacar la foto para apreciar cómo se podría realizar, no sé si quedó, es más o menos clara la pregunta o... Está debajo, sí, yo supongo que es una escalera que debe estar del otro lado de un cristal. Más o menos la misma idea de lo que me habían preguntado hace rato sobre un objeto que está a través de un vidrio. Siempre va a depender de la luz que uno tenga, tanto del otro lado como del lado en el que uno está. El lado donde uno está, si hay mucha iluminación, esa iluminación se va a reflejar por el vidrio y no se va a poder notar muchos detalles de lo que está del otro lado del vidrio, porque la luz va a chocar ahí enfrente y va a venir hacia nosotros, hacia la lente, hacia la cámara. Entonces lo importante es qué luces tengo detrás, si puedo yo hacer que se cierre todo. Si es una foto de escalera que normalmente va a ser un picado o un contrapicado, probablemente arriba lo que tenga es el cielo o mucha iluminación. Entonces lo que voy a obtener es una foto de contraluz, que también es muy interesante cuando uno hace para un catálogo.
Y también eso es lo que busca por lo general un arquitecto, hacer ese juego de luces y sombras y los efectos que se producen según la iluminación del día o el foco que esté prendido. O sea que eso sería ya parte del juego y no vamos a tener una vista, probablemente no vamos a tener, a menos que utilicemos muchas luces auxiliares, no vamos a tener una foto en la que se pueda ver la escalera a pleno. Siempre vamos a ver la escalera con sus luces y la sombra, ya sea de contraluz o alguna otra luz que esté incidiendo, porque muchas veces es parte del juego de lo que hace el arquitecto. Entonces ahí nosotros fotógrafos ya no podemos hacer más que simplemente seguir la corriente y captar las luces y la sombra, el contraluz. Y si por ahí queremos detalles al mínimo, como dije, hay que llevar reflectores y si es una escalera van a tener que ser muchos reflectores, hacer a la noche y tal vez ahí tengamos una foto. Pero siempre esas luces tienen que estar del otro lado del cristal, no antes. Ya. Otra pregunta que hace Seman sería, ¿cuál sería la mejor opción a manera personal para la toma de fotos, considerando las nuevas apps en los celulares? ¿O sería mejor utilizar una cámara reflex con todos los tips que eso conlleva? Bueno, la mejor opción siempre, todo depende mucho del destino que va a tener la foto. Si yo quiero simplemente para redes sociales, para mandar para la web, supongamos museo, se puede hacer con un celular, básicamente. Pero si la proyección ya es más profesional, si yo quiero para una publicación, una impresión, eh, la mejor manera sería con una cámara reflex. Una cámara reflex sería para una galería o un museo una muy buena inversión porque van a tener una herramienta de registro que les va a servir por mucho tiempo y su trabajo va a ser específico y va a durar mucho tiempo más que un celular. El celular, como va de un lado a otro, es muy probable que para la siguiente sesión o la lente esté rayada o ya se rompió y nunca vamos a tener las mismas imágenes si cambiamos y cambiamos de celular. Eso también es otra opción. Si hacemos una catalogación y queremos que todas las imágenes sean con el mismo cristal, por así decirlo, entonces lo recomendable sería tener una reflex o utilizar siempre el mismo celular. Van a notar la diferencia al mirar ampliado en la computadora. El celular no tiene la nitidez que tiene una cámara reflex. Ahí está la gran diferencia. Si yo quiero usar para Facebook, para Instagram, esas fotos hechas con celulares son espectaculares, económicas, rápidas y así. Así se fueron. Y sin embargo, si es para un trabajo de impresión, como dije, algo más a nivel de profesional, si quiero usar una foto para una gigantografía de publicidad, es mejor hacer con una cámara reflex por la resolución que va a tener, por la nitidez que va a tener. Eso es muy importante. El objeto de la foto, ¿para qué se va a hacer? Creo que, no sé si se entendió bien los dos puntos. Otra pregunta dice, Mario dice, buenas tardes, en una cámara reflex, ¿cuáles serían 2 o 3 lentes de uso básico para aficionados? Bueno, una reflex, supongamos Canon, que es la que yo utilizo. Uno, al compra por lo general, supongamos una Canon T7, no sé en qué número tendrá, T7i. Viene con una lente kit adentro. La lente kit es la lente de uso general, que sería la 18-55. Es una lente que sirve para hacer retratos, como también sirve para hacer detalles, arquitecturas y cosas así por el gran angular. Si voy a comprar una lente que me aporte más zoom,
entonces me compraría, por ejemplo, una que no es tan cara también, y que puede ser para iniciar, una de 18-135 milímetros, que va a tener un muy buen zoom. Se puede hacer muy buenos retratos también con ese desenfoque de fondo que nos encanta con esas lentes. Se puede obtener eso. Y una 50 milímetros fija, que sería una de la línea económica. Yo, por ejemplo, trabajaría con esas tres opciones. Luego ya tendría una opción más pro, que tendría que ser con una cámara un poco más grande y tener una lente de 24-105 o de 24-70, pero eso ya son de ligas mayores, porque son lentes de $1.500, de $2.000 y así sucesivamente. Las anteriormente mencionadas cuestan 500, cuestan 300, cuestan $100. La lente kit ya viene incluido dentro de una caja y uno puede hacer puede todo un año, incluso 2 años tener esa lente hasta que uno mismo se va dando cuenta que ya la cámara no te da, o sea que encontrás un límite y no sabes qué es y cuál es ese límite, tu lente. Entonces cambia tu lente y parece que tenés una cámara nueva porque tenés mayor zoom o mayor angular, entonces tenés un juguete que te va a servir por un buen tiempo más y después le vas cambiando así sucesivamente. Nuevas Luego, prestaciones. sí, luego están los super gran angulares que son para hacer esas fotos de ojo de pez que se le llama y suele ser que van de 10 hasta 24 milímetros más o menos. Son esas fotos que a veces vemos por ejemplo, en el fútbol para mostrar el estadio así todo lleno, entonces utilizan una lente de gran angular y dejan más o menos allá por los 15, 10 milímetros. Cuando más bajo esté el milimetraje, más combada se ve la imagen y se le llama ojo de pez. Y crea un efecto bastante agradable. Hay todo vamos a decirle, con super grandes angulares. Bueno, volviendo al punto. Lente Tienes, kit perdón, 1855. Volviendo otra vez a la cuestión. Lente kit de 1855, con eso ya se puede empezar a trabajar, incluso puede hacerse fotos de todo tipo, desde retratos hasta sociales, arquitectura. Ahora, si quiero yo escalar un poquitito más, puedo hacer un pequeño así salto, puedo hacer un salto más grande con una 28.35, es una lente más cara, pero es más linda, sin llegar a la más cara de todas. ¿Qué pierdo? Pierdo un poquitito de ángulo, porque es de 28 milímetros para 135. Es también una lente muy buena de Canon. bueno, siguen llegando muchísimos mensajes que te voy a ir preguntas ¿Vale? y comentarios, ¿verdad? Samantha, como comentario, dice actualmente hay también unos focos LED que te dan opción de pasar de luz cálida a luz fría en uno solo. Es una opción interesante, si bien no es muy económico, es una opción versátil. Es un comentario. Alba, si es que quieres hacer algún comentario o en todo caso, eso, apagar tu micrófono. Mario dice, ¿qué recomendaciones tener en cuenta a la hora de fotografiar documentos escritos? Bueno, ahí se complica un poquitito porque lo mejor para documentar documentos escritos sería un escáner, porque ahí sería la iluminación preparada para un documento. Pero si no tenemos escáner y necesitamos sí o sí registrar, hay aplicaciones para celulares, pero alteran muchas veces el contraste, la intensidad del color. Eh, puede ser con la aplicación de la cámara del celular. Yo normalmente, si no tengo opciones de escáner, necesito así, entonces tengo que tener una buena fuente de luz y pegar sobre un vidrio, por ejemplo, o sobre una pared blanca, si es que se puede hacer. Ahora, en el caso de que es un libro, hay que colocar la luz
bien arriba, como por ejemplo el reflector de un escritorio, poner lo más arriba posible y evitar que la sombra de la cámara se interfiera con el papel. Entonces tendríamos que ir cambiando un poquitito de ángulo, poner un poquitito más para el fondo y así hasta conseguir un resultado en donde la luz sea uniforme, porque eso es lo que hay que conseguir en un documento. Supongamos que sea un libro y que no nos permiten llevar el libro. Entonces, la opción es, si es con el celular, utilizar, probar con el flash. Si es un papel brilloso, obviamente vamos a tener ese problema, vamos a tener que hacer sin flash. Entonces tenemos que recurrir a la luz de la ventana, que es una luz que va a entrar de hacia un lado. Y básicamente eso, porque lo mejor para un documento, para digitalizar, es un escáner de buena resolución. Ok, creo que está más o menos respondido. Después Luis Gamboa escribe, dice, la fotografía digital capta la realidad de la forma más fiel posible. Supone un proceso completamente diferente en el que intervienen sensores electrónicos, unidades fotosensibles, señales eléctricas y una memoria electrónica que almacena la información. Mi pregunta es doble. ¿Hacia dónde vamos con la fotografía digital y cuáles son los mejores formatos para que se evite perder esa realidad capturada? Bueno, las cámaras profesionales, creo que algunas que no son profesionales también tienen la opción de guardar en un formato crudo, que le llaman formato o extensión RAW, pronunciado en inglés, voy a pronunciar en castellano, RAW. Y a veces no siempre tienen esa extensión el archivo. Cada fabricante tiene una extensión que utiliza, pero son básicamente unas fotos que como si no se estuvieran revelando. Esas son las que tienen la mayor resolución de foto. ¿Hacia dónde vamos con la fotografía digital? Bueno, yo estaba leyendo a un autor que se llama Johann von Cuberta, que es español, y tiene una obra que se llama La furia de las imágenes, y habla de el concepto de la postfotografía. Y en los autores que él menciona también, ya hablaban de la postfotografía ya por los años 80 cuando empezaron a aparecer la cámara digital. Entonces, yo me considero un postfotógrafo o alguien de la postfotografía, porque mi trabajo se basa casi entero en el procesamiento de una imagen obtenida a través de una cámara que puede ser un celular o una reflex. Actualmente yo más trabajo en lo que sería la postproducción de una imagen. Hice fotografía de registros sociales de todo tipo, pero ahora yo más trabajo por la situación mismo que pasamos también, porque no, mucho tiempo estuvimos encerrados y no había de otra que reciclar las fotos, bajar fotos de aquí o mezclarlas unas con otras. Entonces la fotografía digital va hacia ese sentido que dice el autor, donde ya, vamos a decirle, se perdió ese límite de la originalidad que ya se había perdido con la fotografía, porque antes se hablaba de la originalidad de una obra, porque una pintura, muchas veces el autor tenía un solo ejemplar y por más que haya una copia muy parecida, no era la misma. Sin embargo, con la fotografía, con la reproducción de las copias, eso se acabó. Y ahora lo que se acabó es el tema de la propiedad misma de la foto. Ya no sabemos de quién es la imagen que estamos viendo, quién hizo, ni de quién será más tarde. Entonces, hacia ese rumbo es como se estaría yendo la fotografía en el siglo XXI o la imagen en el siglo XXI. Ya estamos entrando en la parte de la filosofía de la fotografía aquí. Dice Luis Gamboa, también otro comentario, dice, en mi experiencia la toma fotográfica puede tener una carga subjetiva, ya que el fotógrafo es el único que sabe qué quiere capturar. En mi caso, como arqueólogo, quiero usar la fotografía para documentar los hallazgos, pero
cuando los detalles es buscar una calidad más óptima, es ahí donde entra el fotógrafo, puesto que por mucho que el material técnico fotográfico sea de una gran calidad, es la persona que hace la fotografía quien le da la calidad. ¿Cómo ves este planteamiento? Sí, yo estoy totalmente de acuerdo que siempre se decía que bueno, cuando surgió la fotografía en el siglo XIX se decía que era un objeto que representaba la realidad fielmente, pero era porque antes se tenía que pintar y dibujar, entonces estaba muy mediado hacia el trabajo manual del artista, entonces, y tenía su estilo y bueno, podía agregar y sacar cosas. Con la fotografía actualmente la objetividad creo que está, sobre todo si es con un celular, lejos estamos de la objetividad. No muestra la realidad tal cual es. Al menos hay alteración de color, alteración de forma. Y luego están las composiciones que pueden hacer un fotógrafo. Como dije hace rato, si yo quiero darle un aspecto más de magnificencia a mi centro cultural, hago un ángulo de contrapicado y ahí tengo, vamos a decirle, una imagen más imponente de un lugar que podría verse muy simple de manera, con un ángulo así bastante a la altura de los ojos. Eso sería la subjetividad de lo que sería el, el hacer fotografía, el hacer del fotógrafo. O sea, el fotógrafo decide con su acción si, qué aspecto de esa realidad te va a mostrar. Entonces, no existe, yo creo, en mi parecer, una objetividad pura. No, Siempre vamos a estar mediados por una máquina, por el ojo del que capturó, totalmente. por aquel que hizo una impresión, que por ahí a él le gustó que sea más contrastada, entonces te imprimió un poco más contrastada, o un poco más suave, o quiso imprimir en colores, o en blanco y negro. O sea, siempre vamos a estar ahí. Ni siquiera la visión misma parece que es muy objetiva, porque siempre tenemos problemas de la visión, etc. Bueno, hay otro comentario o pregunta donde dice, habla sobre los fondos para las tomas fotográficas. ¿Cuál consideración sería el mejor fondo? Por ejemplo, en televisión se recomienda el verde por el tipo de animaciones que se realizan. He visto fotos de museos con fondos en gris, rojo, blanco, verde, negro y efectivamente se tienen sensaciones diferentes. ¿Cuál es tu opinión? Dice Marta García Sánchez. Yo creo que depende mucho de los objetos que uno va a registrar. Hay objetos que tienen, vamos a llamarle policromía, técnicamente hablando, son objetos policromáticos muy ricos en colores que, por ejemplo, van muy bien con ciertos fondos que pueden ser blancos o grises, pero pueden haber objetos oscuros que al ponerle en un fondo también oscuro, puede que tenga alguna también interferencia. También hay objetos que tienen como una patina brillante, entonces todo eso incide. Yo creo que depende de cada caso. Y en los museos, por ejemplo, según una vez leí o creo que participé en un curso, ya no me acuerdo bien, del Museo del Prado, en donde el color de las paredes donde estaban expuestas las pinturas de Velázquez fueron estudiadas en detalles y se utilizó un color como un verde grisáceo, un gris tirando a verde. Yo no conozco desgraciadamente todavía el Museo del Prado, pero en las fotos suelo ver que utilizan un fondo bastante neutro y que dicen que es el que iba, vamos a decirle, armónicamente con cada una de las series de pinturas que se presentaba del artista. Entonces, puede variar mucho el uso del fondo blanco. El verde generalmente se usa para reemplazar el fondo. El blanco a veces se usan para hacer los catálogos, pero también se pueden usar azules, rojos, todo depende de lo que uno va a mostrar. Creo que las joyas se suelen mostrar con fondos negros, con fondos rojos, donde el rojo, esa intensidad le da como mucho más, hace que se vea mucho más lindo, más caro. Entonces yo creo que depende mucho
de lo que diga el diseñador, porque yo cuando una vez realicé fotos de productos y era gastronomía, entonces yo tuve que hablar con el que iba a hacer el diseño y preguntar cómo quiere la foto, porque va a depender mucho del diseñador. También trabajé con fotografía de productos, por ejemplo, para gente de diseño industrial que necesitaba hacer un catálogo, entonces viene ya con su, te dice quiero así, quiero que el fondo sea blanco, quiero que, bueno, te da las indicaciones. Esas cuestiones para catálogo ya dependen mucho del cliente, más allá de lo que uno puede elegir. Ahora, si el cliente no sabe o no le importa, entonces por lo general usamos el fondo blanco o un fondo gris, y si uno requiere más contraste, utiliza un fondo más oscuro, como por ejemplo el negro. Esas serían las diferencias. El negro absorbe mucha iluminación, el rebote de luz no va a hacer el mismo efecto sobre el cuerpo que, por ejemplo, tener un fondo blanco. Entonces las luces se magnifican las luces con un fondo blanco. El fondo verde se le llama chroma key y se utiliza en televisión por lo general y en películas para cambiarle el fondo, ya sea por una animación o por otra imagen. Y se le llama fondo chroma key o chroma key. Bueno, ya cerrando, porque se nos ha pasado un poquito la hora, ya hay algunos que lastimosamente por otros compromisos se tuvieron que ir. Marta García dice, he escuchado, cerrando con esto ya como última experiencia, dice, he escuchado decir a algunos pintores que la pintura es mejor que la fotografía, ya que se logran detalles que en fotografía no. Yo pienso que la foto, si logra muchos detalles que en la pintura, siento que se toman de forma muy subjetiva. ¿Qué opinas sobre esto? Yo creo que son cosas muy diferentes. La clave de la fotografía estaba siempre en la nitidez de la imagen que se podía conseguir, y también fue objeto de discusión allá al principio del siglo XX, cuando los fotógrafos querían ser reconocidos como artistas y sus obras como arte. Entonces, ¿qué hacían? Alteraban las fotos y se le llamó pictorialismo a esto. Entonces ellos le negaban a la fotografía su principal característica, que era la nitidez. Entonces conseguían fotos borrosas para tratar de parecerse a las pinturas. Entonces son dos cosas muy distintas, tanto la pintura como la fotografía. Son tecnologías diferentes, en épocas diferentes. Yo valoro mucho a la gente que hace, por ejemplo, hiperrealismo, realismo, todas esas pinturas realistas que conocemos, porque es un arte hacer eso. La fotografía también es un arte, pero va por otro camino, porque se fue más por el lado de la tecnología. O sea, se inventó como una tecnología que era al principio la idea era simplemente de hacer reproducciones de obras de arte a través de una cámara, pero lo que se consiguió es una nueva tecnología para hacer cosas nuevas que fue muy útil para la ciencia, para, para muchas cosas. La fotografía fue mucho más precisa que una pintura o un grabado. Esa fue la principal diferencia que hubo en el siglo XIX. Y ahora estamos ya en otro lado, donde creo que ya la discusión entre fotografía y pintura ya tenemos superado. Lo que queda es el gusto de cada quien. Hay gente que le gusta la fotografía, hay gente que le gusta la pintura, hay gente que compraría una pintura y que no compraría una foto. Yo sé eso de carne propia porque nunca vendí una foto. Nadie te compra foto, te compran grabado, te compran pintura, pero no foto. Bueno, Edgar, cerrando esta magnífica tarde de este taller, una vez más agradecerte, y sobre todo para los que están integrando aquí este taller, por favor, yo creo que la recomendación sería experimentar y probar.
¿verdad, Edgar? Creo que esa sería la máxima, sobre todo porque para llegar a obtener algo que uno desee como lo mejor. Entonces, afortunadamente ya no tenemos que pagar por cada copia, como hacía antes con la fotografía analógica. Así es que uno puede tirar un montón de pruebas y después seleccionar la que considere mejor, según todos los cambios y todas las condiciones. Yo creo que esto es muy importante porque, como había dicho también Laura al principio, la fotografía vamos a requerir, porque justamente por cuestiones ya tecnológicas, nosotros no estamos pudiendo acercarnos a cada museo y sacar una fotografía, o sea que son los museos los que nos tienen que proveer de una buena fotografía, sobre todo para una serie de registros que nosotros estamos empezando a hacer como una base de datos, y eso yo creo que es fundamental que lo tengan en cuenta. No sé si quieres agregar algo más, Edgar. Bueno, y la clave de la fotografía está en su mismo nombre, que viene de dos, vamos a decirle que palabras griegas, que es foto, que significa luz, y graph, que significa dibujar o diseñar, o sea que dibujar con luz. Y la clave está en esa, tener una buena iluminación. Más allá de la cámara que tengamos, si no tenemos luz, no tenemos foto. Sí, pedimos otra vez, perfecto, pedimos otra vez disculpas, hoy el inconveniente que tuvimos, queríamos conectarnos como siempre 10 o 15 minutos antes y tuvimos problemas tecnológicos, concretamente la ANDE, desde la computadora donde se iba a transmitir y dar acceso, tuvimos problemas y tuvimos que demorar. Trataremos mañana de ser súper puntuales, que a nosotros también nos gusta la puntualidad, que para nosotros es fundamental. Muchísimas gracias otra vez a todos. Mañana nos vemos con el último taller y ahí vamos a compartirle también un formulario como para que puedan ir completando de acuerdo también a lo que, a lo que estuvieron aprendiendo también, ¿verdad? Esto creo que es una experiencia, por eso que hablamos de un taller.